Pachón, que nos va a contar respecto al tema del trabajo, ¿no? Doctor Pachón, muy buenos días, Ley Noticias, Canal 8. Para usted, ¿qué significa el Día del Trabajo? Muy buenos días, don Manuelito. El Día del Trabajo es recordar, traer a la memoria las grandes jornadas en Chicago por la constitución de las 8 horas laborales, que antes eran 12 y más, como un abuso al derecho al trabajador. En fin, trae de recuerdo de ser muy aplicables a la fuerza de trabajo. Hablamos de los medios de producción, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la energía que del trabajador, sea intelectual o sea manual. Y esto es importante reconocer que en la humanidad estuvimos ya desde Génesis diciéndonos que nosotros le manejamos el pan con el sudor de nuestra frente. Eso implica un desarrollo energético para poder cumplir con el trabajo, que es una actividad que en esta tierra todos desarrollamos de una u otra manera. Usted nos decía algo importante, que los escolares y mucha gente moderna no lo sabe. Esa gesta de Chicago para hacer respetar las 8 horas, doctor, ¿cómo se logró y qué fue lo que pasó? Hubieron grandes luchas allí en Estados Unidos, porque había un abuso tremendo. No se olvide que hay estadios en la humanidad que fueron el industrialismo, por ejemplo, la creación de la rueda, la máquina, y todo eso trajo a que si en las grandes fábricas de aquellos tiempos hubiera pues actividad humana, ¿no? Es el despliegue de la energía del ser humano, pero con ello todavía no se había establecido un horario, una jornada laboral. Eso es importante. La jornada laboral se establece en Chicago con 8 horas. Entonces eso es bueno, se establece para la humanidad, y hoy en día muchos en el Perú, y con este sistema neoliberal, se está abusando de esas 8 horas, porque en muchos casos aquí en el Perú y aquí en Majes se hace trabajar más de las 8 horas y no hasta ni se les reconoce sus derechos. Y eso no es correcto dentro de un contrato social al que estamos nosotros inmersos, de vivir y aplicar la ley del todos ganan. Ganas tú como empresario y gano yo como trabajador. Entonces se aplica la ley del todos ganan. No que unos ganen y los otros no ganen, no, pues no es una situación equitativa, ¿no? De justicia laboral, por decirlo menos. Y entre estatales trabajadores e independientes trabajadores, esa diferencia, esa brecha, ¿cómo se hace la igualdad? Hay un gran privilegio que ellos tienen, los de los trabajadores estatales. No se olviden que cada trabajador estatal o servidor público, la 776, les da como una especie de corona, que ellos también son parte del gobierno, parte del Estado. Eso nunca deben olvidarse. No es un trabajador simple de una empresa particular. Tiene que conocer mucha legislación estatal, el Ejecutivo, el Poder Judicial, y tener inmersa la Constitución, las leyes de administración pública. Un servidor público es un señor servidor público, no es aquel que a veces a uno lo atiende con mala voluntad en las diferentes instituciones. Y hay otros que atienden muy bien y se les felicita inclusive. Y el independiente, el que está, por ejemplo, el ilustrabote, el panadero, el heladero, el cuadrillero, el trabajador sin derecho a nada. Ese está excluido, por ejemplo, a lo que antes le denominábamos uno de las cualidades, uno de los elementos del contrato de trabajo era la estabilidad. Pero hoy en día, con ese sistema de neoliberal, que no hay una aplicación buena de la forma de social de mercado, ¿no? La economía social de mercado. ¿Qué pasa? Que los trabajadores, llamémoslos así, que independientes, ¿no? Bueno, llamémoslos a los trabajadores simples, porque al independiente está, digamos, el médico, el abogado, el arquitecto. El trabajador simple es aquel que está prácticamente huérfano de derechos y es el que se forja y el que lucha por sí mismo para subsistir inclusive. Es un trabajador muy especial, muy sui generis, ¿no? Y a aquel le debemos reverencia a él. Es un trabajador callado, pero sacrificado para llevar el pan a la mesa, y eso es reconocido. Es admirable esa situación. De manera que yo así personalmente y gracias a su medio de comunicación, un reconocimiento extraordinario a aquel trabajador
como usted le denomina, independiente, o aquel trabajador simple, ese trabajador que está excluido de todos los derechos, pero que se forja así, y que a veces es el ambulante, el trabajador, la señora, por ejemplo, que vende en el mercado su cebolita, su tomatito, a quienes yo compro, porque hay cosas que mueven la sensibilidad. Esas personas, ¿cómo se forjan? Con sacrificio y todo aquello. Y buen trabajo que desarrollan para dar una economía, hacen el movimiento económico. Y la economía es un ser viviente. Es un ser viviente, lo conmigo así de simple. Claro. Muy bien. Doctor, nombre completo, por favor. Bueno, yo soy abogado en ejercicio, Francisco Pachagua Hierve. Muchas gracias. Muy ¿No? agradecido, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, señor Torres.